Un cordial saludo para todas aquellas personas que en este momento se unen para escuchar Fuego AM. Este espacio se llama Hombres sin Excusas y desde este mismo momento y hasta las 9 de la noche vamos a estar unidos a través de los 1130 en AM. También estamos a través de la aplicación en www.fuegoam.com.co. Ahí usted puede descargar a través de los códigos QR que se encuentran en la página la manera para poder descargar la aplicación y escucharnos desde su celular con sonido digital. Si tiene un celular Android, si tiene un celular Apple, no importa. Lo ideal es que usted escanee el código QR y puede descargar la aplicación y nos escucha con sonido digital. Pero quienes han decidido vernos, estamos a través del canal de la emisora de YouTube, pero también estamos en la fanpage de Facebook. Un abrazo para todos ustedes los que nos ven y para quienes nos escuchan en el lugar en donde se encuentren. Un abrazo, muy buenas noches, bienvenidos a todos los hombres sin excusas y una vez más conmigo Alex Gaitán. Un abrazo, Alex. Juan Manuel, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tener un tema que, como todos los viernes, siempre que comienzo el programa digo que es un tema fascinante, pero cada tema que tiene como finalidad hablar acerca de la palabra, hablar acerca de temas para hombres, de temas para nosotros, de temas que nos edifican, que nos exhortan, en ocasiones nos motivan, nos da a nosotros esa plena certeza y seguridad de que Dios nos está llevando a un mayor nivel. Pues bueno, hoy tenemos un tema que está inspirado en el libro de Mateo, en el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Ahí se habla de los obreros de la viña. Y aunque es un pasaje, tiene una connotación bien especial, hoy vamos a estar hablando de muchas cosas, vamos a estar compartiendo con ustedes, con los amigos que ahí habitualmente hacen parte de este espacio y también a quienes dejan sus comentarios en la caja de comentarios de Facebook y de YouTube, pero también quien nos escribe a través de desde el celular de la emisora, el 322-729-1386. Bien, para comenzar, hoy vamos a hablar de unas personas que estaban ahí esperando y pues querían trabajar. Pero pues comencemos, Alex, con una preguntita antes. Alex, ¿a qué se dedica? Yo trabajo en una empresa que comercializa productos para mascotas y allí laboro como representante de ventas. ¿Y el horario? El horario es de 8 a 5 de la tarde. Horario de oficina. Horario de oficina, señor. ¿Y sábados y domingos? Sábados y domingos trabajamos los sábados mediodía. Domingo es muy esporádico. Que salga algún evento o algo especial de la compañía algún domingo, pero es muy raro. Ok. Bueno, Alex es una persona que trabaja en un horario. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque pues de pronto los que nos están escuchando también tienen su horario. Unos pueden incluso, Alex, tener un horario un poquito más largo. Sí, de pronto son 12 horas, como los vigilantes, por ejemplo. Hay vigilantes que entran a las 6 de la mañana, salen a las 6 de la tarde y hay otros que entran a las 6 de la tarde y salen a las 6 de la mañana, el turno de la noche. Hay personas que incluso yo he podido escuchar gente que trabaja 24 por 24. ¿Sí has escuchado así eso? Es, sí, así o sea, es. 24 horas dándole en un día completo. O sea, yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana, entro a las 6, trabajo desde las 6 de la mañana y trabajo hasta el otro día a las 6 de la mañana. Es un jornal larguísimo, ¿no? Muy largo, terriblemente largo. O sea, yo pienso, uno en 8 horas, pues se cansa, ¿no? En 12 horas, más. Pero en 24 horas yo me pongo a pensar, esas personas, claro, de pronto la compensación es que al otro día van a estar todo el día en casa, pero yo me imagino cuántas personas pueden estar al otro día y todo el día están dormidos porque están muy cansados. Y que igual yo digo algo, yo hace muchos años trabajé en una compañía donde trabajaba de noche y hacía turnos de noche y era terrible porque yo soy de los que dijo que el sueño de la noche no vital, claro. Es vital y no se recupera. Yo igual llegaba al día siguiente a descansar y a dormir, pero no era lo mismo. No es lo mismo. El ruido, la luz, no es lo mismo dormir de noche. No es lo mismo dormir de noche que dormir de día. Y el cuerpo se empieza a descompensar. Claro. Una época de mi vida donde trabajé en una radio de noche. Mis turnos eran, es que eran muy, muy curiosos porque éramos 3 personas que trabajábamos y cada uno cubría un horario, pero por una semana.
Entonces estábamos, supongamos, yo estaba en el primer horario, que era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. En ese horario de 6 a 2, pues claro, uno tiene que madrugar, tiene que ajustarse, tiene que acostumbrarse al ritmo de la semana, al ritmo de trabajo, pero a la semana siguiente me cambiaban el turno y era de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y claro, era distinto porque yo tenía que ya llegar almorzado, tenía que incluso pensar en comprar algo para comer más tarde y ya uno empezaba a acostumbrarse. Pero a la tercera semana ya me cambiaban el turno y empezaba a ser el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. En radio se conoce como el popular turno de bombillo. Y yo trabajaba de 10 de la noche a 6. Y el primer día, todo bien, no hay ningún problema porque pues ya uno está acostumbrado a hacerle. El segundo día ya el ritmo de trabajo era más duro. Y al tercer día uno ya no podía. Pero cuando acumulaba la semana completa, pasaba de no dormir toda la noche a que al día siguiente tenía que madrugar para llegar al primer turno, que era el de las 6 de la mañana, y ese choque de no dormir toda la noche a tener que madrugar a la semana siguiente, pues me generaba a mí el no haber dormido bien la noche anterior, el estar todo el día somnoliento, el estar de pronto mal comido, mal dormido, y eso finalmente lo que genera, Alex, es una descompensación en el cuerpo que prácticamente, como se dice, el cuerpo le pasa una factura. Se siente uno agotado. A mí me pasaba mucho que me daba mucho mal genio, porque yo llegaba a la casa, en esa época vivía con mi mamá, y llegaba a la casa y me acostaba a dormir y cualquier ruido me despertaba y me levantaba de mal genio y tenía que entrar a trabajar también a las 6 de la tarde. Trabajaba de 6 a 6 y a veces en el trabajo, como no dormía bien en esos tiempos que tenía en el día, llegaba en el trabajo y eran las 3 de la mañana y ya estaba con sueño, claro, pero no me podía quedar dormido. Claro. Entonces ahí es cuando uno entiende que el Señor hizo las cosas perfectas. El día, en este caso que estamos hablando, el trabajo sería para trabajar y la noche para descansar y reponer nuestro cuerpo para que al día siguiente estemos otra vez con las pilas puestas. Claro, pero ¿por qué existen de pronto en este momento esos horarios? Bueno, seguramente hay hombres que nos están escuchando ahorita que comenzaron a trabajar a las 6 de la tarde y que se acompañan con el programa mientras hacen su turno laboral. Personas que de pronto dicen, no, yo soy vigilante y yo estoy en este momento en el edificio que cuido o en la cuadra o en el lugar en donde trabajo y acá estoy y aprovecho pues como para verlos. Sí, y estoy acá, pero estoy en jornada laboral. Mientras que hay otros que ya llegaron a su casa y están viéndonos, o quienes van en el carro o quienes van en el Transmilenio y con los audífonos nos pueden estar escuchando. Entonces, hacemos esta alusión es porque en la palabra se nos habla precisamente aquí en Mateo 20, donde habla de los obreros de la viña, unas personas que tenían que cumplir un horario laboral, un trabajo. Entonces, cuando estábamos preparando este tema, me di cuenta de que efectivamente Dios mismo a través de este pasaje que vamos a estar compartiéndoles en este momento, pues nos lleva a nosotros a pensar que en la misma porción de la palabra, Mateo 20, se habla de un contrato, pero también de unas personas que son contratadas. Y eso lo vamos a estar tratando un poquito más adelante con un amigo que va a estar con nosotros, que es contador y nos va a estar hablando de esos temas contables, de las jornadas, de los contratos, como para poder ejemplificar lo que en la época se hacía y se establecía, era que en la época de Jesús las jornadas laborales eran de 12 horas. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eran jornadas que lo estamos hablando ahorita, creo que no nos llevan tan lejos, ¿no? De 12 horas y son trabajos. Cuando yo investigaba un poco el tema, eran la posición geográfica, eran trabajos que eran de campo, eran en el campo, eran agricultores, eran campesinos, entonces jornaleros, eran trabajos que eran bastante fuertes, ¿no? Sí. Para estar, por ejemplo, uno dice 12 horas en el campo, pues es un trabajo bien difícil, al aire libre, lloviendo, con el sol que en la posición geográfica era un clima de mucho sol. Entonces yo digo que era un trabajo bastante difícil. Acá puede ser que nos llueva hoy, esta noche, y nos hacemos debajo de la sombrita y no nos va a llover y nos descampamos. Pero en el campo es otra cosa, porque el campo no tenemos de pronto las facilidades que sí tenemos en la ciudad.
Entonces vemos que era un trabajo bastante difícil. Este trabajo de jornaleros, asimismo el trabajo de los pescadores, que eran los trabajos de la época, eran trabajos bastante difíciles y bastante fuertes, donde mucho sacrificio, mucho cansancio, mucha dedicación, y a veces decíamos, ¿y la recompensa? No llega. Sí, es No cierto. llega. Bueno, comencemos entonces leyendo el pasaje de Mateo capítulo 20. Vamos a estar leyendo los 16 versículos, aunque obviamente haremos alusión uno por uno, pero básicamente en esta porción dice la entrada al reino, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a unos de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y el versículo 15 dice, el 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Creo que este capítulo, en estos primeros 16 versículos, hay una verdad impresionante que se aplica a esta época, a esta época de la vida que creo que muchas veces nosotros pensamos, Alex, que la Biblia se quedó en el pasado, pero nos ejemplifica algo que puede estar sucediendo en este momento. Así es, algo que yo hago y se los digo a aquellos que nos ven y nos escuchan es, yo muchas veces, por ejemplo, leo la versión Reina Valera, pero también me gusta leer la Nueva Traducción Viviente, porque es el mismo pasaje, pero con otras palabras un poco más fáciles de comprender. Y dentro de todos estos 16 versículos hay muchas situaciones que efectivamente, como le dice Juan Manuel, la palabra del Señor tiene muchos años, sí, pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Y en la medida que empezamos a estudiar este pasaje, encontramos muchas cosas. La primera de ellas, por ejemplo, que yo veía, y más adelante de pronto lo vamos a ver un poco más en profundidad, es que había envidia. Y creo que eso pasa en todo lugar donde estamos trabajando. Pero ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él le pagan más y a mí no? Porque si él hace lo mismo que yo, le pagan a él más que a mí. Es que hay preferencias, es que hay el comúnmente llamado rosca. Son situaciones que efectivamente, así como lo vemos en la palabra del Señor, hoy en día se están viviendo. Claro. Comenzamos entonces a desglosar estos primeros 16 versículos, porque este capítulo 20 está dividido en 3 partes. Digamos que tiene 3 aspectos, o habla de 3 aspectos fundamentales. Como primero, en el versículo 1 al 16, se habla acerca del reconocimiento en el reino. Luego del versículo 17 al 28 se habla del rango en el reino. Y por último, del 29 al 34 se habla del poder del rey. Son 3 partes muy importantes de las cuales habla este capítulo 20,
pero nosotros nos vamos a centrar en los primeros 16 en donde se habla del reconocimiento del reino y comenzamos entonces cómo nosotros somos reconocidos en el reino de Dios por nuestra diligencia, por nuestro amor, por nuestra humildad, por la forma como aceptamos las cosas. Y por eso en el versículo 1 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es el que contrata, Alex? Un hombre, el padre de familia. Él es el que sale por la mañana a contratar y lo hace a primera hora. Y es que 6 ahí no, de la mañana, ¿no? así es, y es que ahí no dice a una mujer, como a nosotros los hombres sin excusas nos pasa muchas veces, que no es mi esposa la que tiene que traer la provisión, somos nosotros. Claro. Y la palabra lo dice, porque a un hombre padre de familia. En nosotros está esa responsabilidad de ir y ¿qué? Traer la provisión. En este caso que estamos leyendo esta porción de la palabra del Señor, es el que va a ir a contratar a quienes van a trabajar en nuestra viña, ¿no? Claro. Eso que nosotros estamos viendo aquí es la demostración de que la Biblia hace un paralelo entre el reino de los cielos y un padre. Y ese paralelo, digamos que me parece muy significativo porque lo podemos tomar, por ejemplo, a nuestra casa, ¿sí? Como si viéramos, por ejemplo, que el Señor nos está hablando a nosotros, a nosotros como papás, y nos está diciendo, mira, el reino de los cielos es semejante a un padre, y en este caso, a un papá de una familia que puede ser tú, que puede ser la persona que nos está viendo, que puede ser aquel hombre que dice, pero qué semejanza hay entre eso y yo, o sea, ¿por qué me vienen a hablar a mí de los obreros de la viña? Ese tema no es conmigo, yo como que no tengo velas ahí. Entonces, más bien, creo que aquí se nos está haciendo una recomendación y es que la palabra efectivamente hace alusión a nosotros como hombres, sí, así es tal cual. Y es que la palabra del Señor siempre es clara y es concreta. Y lo dice ahí a un padre de familia. En la traducción nueva traducción viviente dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñero. Ya tenemos una tarea, que ¿cuál es? Primero levantarnos temprano, no salir a buscarlos a las 2 de la tarde, ¿no? Exacto. Porque ya cuántas horas de trabajo hemos perdido, muchas, es salir temprano. Claro. No como muchos hombres, que este no es un regaño para los hombres, es crear conciencia en que en nosotros está esa responsabilidad de levantarnos temprano, hacer nuestras labores, a ayudar en nuestro hogar y salir ¿qué? A trabajar, Claro. en este caso. En este caso, mira lo importante que Alex nos está diciendo es que el versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, hay palabras claves que vamos a estar hablando a lo largo de todo el programa que tenemos que tener en cuenta, pero en esta porción, en el versículo 2, dice que cuando salió a contratarlos a primera hora del día, es decir, a las 6 de la mañana, cuando comenzaba en aquel entonces la jornada, uno se pone a pensar el horario, por lo general, ¿no? Digamos, tradicionalmente hablando, el horario de una empresa es a las 8. Sí, claro, estamos haciendo una comparación entre lo que dice la Biblia y lo que nos sucede a nosotros ahorita. Pero muchos que dicen, no, pues que mi horario no es de 8 a 5. Yo pues no tengo ese horario de oficina. Yo trabajo de 6 a 6. Yo trabajo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Yo trabajo solamente 6 horas o 5 o 4 o 12. Bueno, no sé las horas que cada uno trabaje. Pero aquí en esta porción se nos demuestra, no importa el horario, aunque vamos a hacer alusión al horario, pero lo que nos demuestra es efectivamente que el dueño de la viña salió a contratar obreros a primera hora. O sea, qué importante es que uno también se levante temprano para poder hacer lo que tiene que hacer. Y que ahí ya el Señor, lo vemos en el pasaje, ya está dando una orden. Sí, Él no dice si quieren, si pueden, si no les da pereza, no. Vaya y consiga a sus trabajadores para la viña. Entonces, como ya lo vemos, es un mandato, ¿sí? Se puede decir así, es una orden específica. Es temprano. Juan Manuel lo acaba de decir, hay horarios en los que, bueno, serán diferentes, que trabajamos de noche o trabajamos otros, pero igual la responsabilidad sigue siendo la misma y el llamado sigue siendo el mismo. ¿Cuál es?
ir y hacer lo que nos están mandando, ¿no? Obedecer en este caso. Claro. Y cuando uno se da cuenta de esa orden, yo creo que muchas personas dicen, es que salir a trabajar tan temprano, ¿sí? Y más adelante lo vamos a estar viendo, porque lo que sucedió con estas personas es que, bueno, más adelante yo lo puedo ver, y es que cuando el Señor lo que hace es entablar como una especie de negociación con ellos, porque se pusieron a hablar y le dicen, bueno, los necesito para trabajar y les voy a pagar tanto. Lo que él estaba conveniendo es que había un contrato de por medio por un salario diario, pero ellos aceptaron esas condiciones, ¿no? Aceptaron, sí, no, digamos que la palabra acá no nos lo dice, pero yo no, pero ¿y qué? ¿Y nos van a dar almuerzo, por ejemplo? Sí. ¿Nos van a dar refrigerio? No, ellos dijeron, sí, listo. La palabra nos lo dice que habían unos que estaban en la plaza buscando trabajo. O sea, era que lo necesitaban. Y si les estaban ofreciendo ese trabajo en el día y les estaban dando un denario, ellos aceptaron bajo esas condiciones. Sí, hay muchos que de pronto habrán dicho, uy, no, qué pereza, solo nos va a pagar un denario porque no nos paga 2 o 3. Yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. No, los que realmente necesitaban el trabajo dijeron, listo, pues hagámosle. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a trabajar, listo. ¿Vamos a qué? A obedecer y hacer caso a lo que nos están mandando. Claro, es que cuando llega la hora de hacer un contrato, pues uno, digamos, no está acostumbrado a leer la letra menuda, pero hay cosas que en la obra de Dios, pues uno no tiene letra menuda, ¿no? La letra está escrita en la palabra. Pues sí, depende de su Biblia. Si usted tiene la Biblia de letra gigante, pues no hay letra menuda. Está más grande. Sí, está antes más grande. Pero en la palabra se nos habla acerca de la manera como el Señor nos busca a nosotros y la manera como Él espera que nosotros seamos. O sea, nosotros somos obreros en su viña. La viña es de Él, no es nuestra. Y creo que en este caso lo importante del ser contratados por el mismo Señor es que Él, pues Él sale a buscar a los diligentes, ¿no? A los que están ahí como a primera hora ya preparados y listos, como ese ejército de valientes que no tienen que ponerse la armadura, sino que ya la tienen puesta, porque es que la armadura uno no se la quita. Desde el primer momento uno, cuando aceptó al Señor, se puso su armadura y pues yo no entiendo cómo personas que oran, bueno, hoy voy a orar para ponerme la armadura de Dios. Señor, hoy me pongo la armadura, o sea, ¿a qué hora la quitó? Se puso la pijama y se quitó la armadura. Eso es como si en algún momento nos mandaran a la batalla y no me quité el casco. Entonces, si la cabeza que no me la voy a cubrir, no, tenemos que estar siempre cubiertos con la armadura. Este tema a mí me confrontaba mucho y el pastor Diego, hay una frase que él alguna vez nos decía y a mí me quedó marcada, y es que el Señor no busca personas desocupadas, Él busca personas ocupadas. Y yo en su momento empezaba a caminar en la iglesia y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, yo no lo entendía. Y hoy en día, después de ya de algún tiempo, yo digo, es cierto. O sea, el Señor nos manda a hacer una tarea y a veces nosotros decimos, uy, pero el cansancio físico. Creo que a veces es es la excusa que tenemos. No, yo estoy cansado, yo no puedo, tengo pereza. Pero el Señor nos dice, vayan a la viña. Juan Manuel lo acabó de decir, vayan a mi viña porque yo soy el que los contrato. Yo ya los contraté. Exacto. Y el contrato con el Señor no es como de pronto esto que estamos leyendo que era por un día. El contrato de nosotros con el Señor ya es por el resto de la vida. Ese contrato ya no tiene caducidad. En una empresa los contratos duran 1 año, 6 meses, 1 mes, dependiendo de la obra. O el tiempo de contrato. O el tiempo, sí, acá con nosotros, con el Señor ya es de por vida. Ya firmamos, ya es de por vida. Este contrato ya no tiene fin. Claro. Entonces no podemos sacar excusas de que no estoy cansado, no, mejor mañana, no, mejor no. Los obreros van a la obra. Claro. Sin importar las condiciones, claro, ¿no? Y mira, digamos que cuando uno es contratado, uno puede decir, mi contrato dice a término indefinido, pero en cualquier momento lo pueden liquidar. ¿Sí? Y en cualquier momento se le acabó. Y ahí es en donde las personas que están de pronto viendo hombres sin excusas, seguramente dicen, no, es que para la hora de Dios, pues yo la hago siempre, pero ahorita estoy cansado. Este fin de semana este fin de semana no voy a ir a la iglesia porque nos vamos para la finca. O este fin de semana no vamos a la iglesia porque es que nos vamos a la ciclovía. O nos vamos para el parque, o qué sé yo, cualquier excusa. Y ahí es en donde entendemos que Dios nos llama a servirles a tiempo y fuera de tiempo.
siempre. Y esa es una de las causales por las cuales lamentablemente nosotros hemos podido haber sido llamados por el dueño de la viña que salió desde muy temprano a buscar obreros. Pero yo me pongo a pensar, Alex, el dueño de la viña les pagó un denario. Yo creo que en este caso nosotros decimos, pues, el Señor a nosotros no nos tiene que pagar un denario para trabajar en su viña. Uno lo hace, pues, gloria a Dios, lo hace pues, de todo corazón. Pero si al trabajar en su obra uno recibe una remuneración, gloria a Dios. Pero si no la recibe, también gloria a Dios. Así es, hay mucha frase, sobre todo aquellas personas que de pronto a veces no comprenden la labor que nosotros hacemos en la iglesia. Y yo tengo algunos familiares que me dicen, pero es que usted un fin de semana en la iglesia, y alguna vez me decían, ¿y a usted le pagan allá? Entonces yo les decía, a mí no me pagan en la iglesia, pero Dios es el que me paga. Y esa es de pronto muchas veces el pretexto que tenemos para no ir a la viña. O muchos decimos, bueno, yo voy, pero ¿y cuánto me pagan? No, es que el Señor ya nos pagó porque ya nos sacó del mundo, ya nos rescató para sus brazos. ¿Qué mejor pago que ese? ¿Qué mejor pago yo todos los días poder despertarme? Ya el Señor ya me está pagando, aunque no debería ser así, porque Él ya nos dio el regalo más grande de todos, que es la salvación. Entonces no lo veamos de pronto por el factor monetario. Y Juan Manuel le dice, si nos pagan de pronto por hacer una labor en nuestra iglesia o en las iglesias de cada uno, bien, pero es que el Señor es el que nos está pagando por estar ahí trabajando con Él. ¿Cómo? Pues todos los días nos da lo que necesitamos. ¿Qué más que eso? Tremendo. Vamos a hacer una muy corta pausa porque este tema, imagínense, hasta ahora llevamos un solo verso. ¿Cuántos nos faltan por desglosar? Pero cuánta enseñanza aún por aprender. Hacemos una pausa muy corta y ya volvemos a la siguiente sección, al siguiente segmento o el siguiente bloque de Hombres sin Excusas después de escuchar música. Y ustedes no se muevan porque esto se va a poner mucho mejor. Ya volvemos. Hombres sin Excusas hace la pausa musical y en un momentico volvemos. Hombres sin Excusas. Ya volvimos, Hombres sin Excusas. Estaba haciendo la pausa musical y después de haber escuchado la música, dice la Biblia en el versículo 3 y 4. Ahí dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. La hora tercera del día, 9 de la mañana. Y ahí, Alex, es en donde uno se pone a pensar, fueron los que no madrugaron. Claro, no madrugaron, madrugaron un poquito más que los otros, pero tampoco madrugaron tanto. Sí, es que si nos ponemos a leer, por ejemplo, los de las 6 de la mañana se debieron haber levantado a las 4, ¿no? Más o menos. ¿Sí se bañaron? Sí. Si no salieron rapidito, sí, más o menos digamos a las 4. Algunos desayunan también a esa hora. Claro. Otras personas les toca planchar la ropa. Entonces los de las 9, si lo vemos, tendrían ya una ventaja en tiempo, ¿no? Porque estarían trabajando menos que los de las 6 de la mañana. Y ahí más adelante lo vamos a ver que empiezan una serie de situaciones con el tema de la hora, del horario. Sí. Pero tenemos que tener algo claro. Había un llamado. Claro. Había un llamado. Y el llamado era ir a la viña. Y a todos se nos iba a pagar igual. Más adelante vamos a ver otras cosas que están sucediendo con el tema de las horas. Pero ya los de las 9 ya tenían una ventaja ya grande. Sí, claro. 3 horas ya. O sea, 3 horas ya llevaban los obreros de la viña trabajando y recuerda esto, estaban a la intemperie. Estaban aguantando el sol del día, estaban aguantando el frío o el viento o las condiciones climáticas que sean. Algunos pues aguantando de pronto la madrugada, qué sé yo, depende la condición de su trabajo, pero ya tenían 3 horas de trabajo encima y los otros 3 horas desocupados. A esta hora de la mañana, a esta hora de la noche, recibimos también a un invitado. Él está con nosotros a través de Zoom y él es Edgar Pintor. Él es contador público, tiene trayectoria profesional en esta materia. Aparte de eso, es especialista en gerencia y administración tributaria de la Universidad Externado de Colombia y tiene gran experiencia como gerente financiero en entidades privadas y públicas. Adicional, se desempeña como docente universitario
y ha dado conferencias sobre temas de finanzas personales y creo que hoy nos va a servir muchísimo para poder hablar acerca de lo que estos obreros tuvieron y precisamente la Biblia nos habla de eso. Así que saludamos a Edgar Pintor a esta hora de la noche. Edgar, un abrazo. Juan Manuel, Alex, buenas noches, a toda la mesa de trabajo, buenas noches. Bueno, cordial saludo a todos y bueno, que súper este espacio y con esta segmento tan importante que tiene esta emisora para poder edificar pues la familia, los hombres. Y yo creo que muy importante el tema que traes hoy, Juan Manuel. Edgar, cuando uno, digamos a nivel financiero o a nivel como contador, de pronto quienes manejan muchas cifras, la mayoría de las veces ven las cosas demasiado cuadriculadas, por decirlo de una manera, y como que están todo el tiempo en función de decir cuántas horas yo trabajo, entonces cuántas horas yo recibo, cuántas horas al mes trabajé, cómo hago mi balance, cuánto tiempo yo trabajé y cuánto tiempo yo remunero. Pero pongámonos en el papel del dueño de la viña. Esta persona que contrata obreros a las 6 de la mañana, a primera hora, de pronto se dio cuenta que los que contrató no le alcanzaban para poder cumplir con la jornada diaria y tuvo que salir, como está escrito en el siguiente versículo, en el 3 y 4, a buscar más personas. Cuando una persona a nivel de empresario no le alcanza, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo ve Edgar esta situación que una persona dueño de una empresa tuvo que salir a contratar más personas? Bueno, aquí yo veo, pues, por ejemplo, este dueño que habla aquí la palabra, pues tenía una gran viña, ¿no? Porque definitivamente tenía una visión totalmente clara de lo que quería. Lo que pasa es que de momento cuando él sale a primera hora, pensaría como empresario, hizo una revisión de cuánto podría avanzar en la recolección o en lo que se necesitaba para la producción. Sin embargo, pues yo veo este dueño que es un dueño que va monitoreando, es un dueño, un empresario que va revisando cómo va el proceso y ya cuando, como tú decías en el siguiente versículo, ya para y hace un corte de producción y revisa, bueno, ¿cómo vamos? Y él dice, no, yo creo que me falta mano de obra, me faltan hombres para poder, porque lo que tenía, el propósito de él era terminar y yo creo que tenía una meta del día y dijo, no, yo creo que no alcanza con los que están trabajando, con lo que veo hasta ahora y probablemente él era muy financiero porque si tú ves, él hace cortes a unas horas específicas y definitivamente él va y hace un corte y dice, no, no me alcanza y va pues busca más mano de obra. Entonces yo creo que un visionario, el empresario y también que él no se esperó quizás hasta la mitad del día o hasta la noche para decir, caramba, no alcancé con la producción, sino que inmediatamente él iba haciendo como esa visión como empresario. Claro, Edgar, cuando nosotros nos damos cuenta de una persona que pues obviamente está pendiente de su trabajo y de su viña y hace esos cortes específicos como nos contaba, es porque es una persona que tiene muy claro lo que desea, porque no es lo mismo ser yo empresario a ser un jornalero. En este caso, hablando específicamente de el dueño de la viña, el dueño de la empresa, el propietario, el dueño del emprendimiento o la persona que tiene pues a cargo las cuentas, la persona se da cuenta porque tiene una visión distinta a lo que es un jornalero. ¿Cuál puede ser esa visión de la persona que tiene una empresa y que no quiere que se le acabe el día o la semana o el mes o el año sin hacer un balance? Ok, yo creo que los empresarios, realmente con los que, pues, con la experiencia que he tenido, siempre se marcan unas metas diarias. Voy a ponerlo a manera de ejemplo, una empresa que vende a diario, al detalle, en una tienda, ya sea de ropa, de lo que, de un autoservicio. Entonces siempre se hace una meta mensual, una meta semanal y una meta diaria. Entonces yo creo que este dueño tenía su meta diaria en ese instante. Su meta diaria probablemente era hacer una recolección de cierta cantidad de bultos o cierta cantidad o un número específico y él iba haciendo cortes y obviamente ese es el empresario de éxito. El empresario de éxito es el que está, no solamente espera al cierre de balance de mes
o al cierre de balance semanal, sino inclusive él era tan organizado que no estaba esperando que se cortara el día, sino iba haciendo cortes, por lo menos como veo aquí, como se ve en la palabra, cada 3 horas aproximadamente. Entonces él iba revisando y entonces se ve que es un empresario totalmente organizado y que por esta razón dice que tiene una gran viña, ¿no? Entonces yo creo que esto no lo hizo una vez, de pronto aquí la palabra dice que el Señor pone este ejemplo, pero yo creo que este empresario que habla el Señor lo hizo a diario, hacía esto, salía a las plazas y bueno, de pronto me voy un poquito más allá, pero si ustedes ven, cuando él salía, todo el mundo se le pegaba a trabajar. Él decía, vamos a trabajar y en ningún momento la palabra dice, no, yo no voy, porque realmente sabían el tipo de persona que era, el tipo de empresario que era, que por qué, porque iba a estar ahí, obviamente había producción, pero también había un pago y que era pues una cosa que era muy organizada. Claro. Alex, hay algo que me gusta mucho de lo que estamos tratando y del punto de vista que Edgar nos está trayendo, que es el punto de vista de un empresario que contrata personas, que tiene que tiene un goodwill, porque de una u otra manera lo que él decía era que salía y contrataba y pues las personas, hágale, yo me le mido. Pero en este caso, quiero poner en contexto una situación que se estaba presentando en ese momento, y es que el señor sale, el dueño de la viña sale y sale al lugar en donde encontraba a esas personas. Y dice la palabra que los encontraba en la plaza. La plaza era el lugar en donde se reunían ellos, y la Biblia dice que era un lugar en donde se reunían a no hacer nada. Ahí estaban simplemente sin hacer nada, como está escrito en Mateo capítulo 11, versículo 16, donde dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. No sé si se ha dado cuenta, de esos parques en donde hay una cantidad de gente, muchachos que no están haciendo nada y se les pasa todo el día y no hacen nada. Y esas, tal vez como más o menos un paralelo de lo que sucedía en esa época cuando salía el dueño de la viña y él sabía dónde ir. Pues yo me voy para el parque allá donde están los desocupados y voy a buscar a quién contrato. Yo pienso que, y lo hablamos al comienzo, no estamos lejos de la realidad, ¿no? Yo donde vivo es en Ciudad Verde, hay varios parques. Y a veces con mi esposa vamos caminando y vemos muchachos montando bicicleta o montando patineta todo el día. Y yo le digo a ella, ¿estos muchachos qué harán? Porque es que uno no lo ve ni siquiera que sean estudiantes. Si esta situación pasara hoy en día, yo digo, van y les dicen, vamos a trabajar a la viña, estoy seguro que les dirían que no. Sí, claro. Es la gran diferencia que tenemos con lo que estamos viendo y estudiando el día de hoy. Estos hombres fueron y dijeron, listo, vamos. Nos van a pagar un denario, vamos y listo, trabajamos. Yo digo, a estos muchachos que vemos hoy en los parques, estoy seguro que si les dicen, vamos a trabajar 12 horas, ellos van a decir que no. No. Van a decir que no. Uy, Van a decir que no y van a decir, pero un denario, bueno, si lo trajéramos a esta época un denario, ¿por qué no me da 10? Y es lo que decimos, los muchachos de hoy en día tienen toda la energía. Tienen toda la energía. Quizás acá la palabra nos habla que eran hombres, pero no sabemos las edades, ¿no? Puede ser de pronto que eran hombres de edad avanzada. Los jóvenes que vemos hoy en día no pasan de los 25 años y no quieren hacer nada, no quieren trabajar. Esto es una reflexión también para eso. Que el llamado está. Y el llamado está y no es sacar excusas y decir, no, no puedo ir, no voy. No, el llamado está. Si estos muchachos el Señor los llamará a que vayan a la viña, ¿será que estarían dispuestos a hacerlo? Yo creo que no. Claro. Una vez me pasó una situación bien particular, y es que yo estaba haciendo hace más o menos un año y medio tal vez, estaba haciendo un trabajo en casa y me tenía que levantar muy temprano porque tenía un Zoom a las 5. E hice el Zoom. Y cuando terminé el Zoom, tipo 7:15, 7:30 de la mañana, me levanté, que uno sale como ya a tomar un poquito de aire, y miré por la ventana, y al frente de mi ventana, en la parte exterior del conjunto, habían 4 o 5 muchachos. Pues temprano, ¿no? Entonces uno los ve y uno dice, no, pues madrugaron ahí a parquearse como para hablar de cosas del día. Y pues uno los ve normal, y seguía haciendo mis actividades porque en aquel entonces estaba haciendo trabajo en casa, y seguía haciendo actividades, pero ya uno no está pendiente de la ventana. Y como a las 2 de la tarde, lo recuerdo muy bien porque yo vi la hora, vi 2 de la tarde y seguían esos tipos ahí. Cuando yo miré, yo dije, venga, ¿y estos
¿cuántas horas llevan ahí sin hacer nada? Estaban ahí parqueados hablando, felices, había como unas bicicletas parqueadas, no estaban haciendo nada, Alex, nada. Edgar, cuando yo vi esto, en ese momento yo dije, era un viernes. ¿Qué pensarán los papás, las mamás, las esposas, sus hijos? De pronto dirán, no madrugaron a trabajar, se fueron a cumplir con el jornal diario o a estudiar o a lo que sea. Pero ahí es en donde nos damos cuenta, Edgar, que lamentablemente muchas personas, cuando se les habla de un contrato o de trabajar, por lo general, la mayoría de las personas dicen es, ¿y cuánto me van a pagar? Por eso, a esta hora o a estas alturas de la vida, hay poca mano de obra porque las personas están acostumbradas es a cuánto me dan por lo que tengo que hacer y si me toca esforzarme mucho, entonces mejor no voy. ¿Cómo es este tema? Bueno, lo que tú dices es cierto. Lamentablemente, hoy en día la gente quiere ganar mucho y trabajar poco. O sea, de pronto un joven quiere tener un salario muy importante, pero hacer no cosas tan importantes. Pues hoy en día, hablando de un día, ¿cuánto valdría? Más o menos un promedio de 40.000 pesos, 38.600 a 40.000 pesos más o menos, con un salario mínimo. Entonces, esto sería que se ganaría un joven, como esto. Y ellos quizás lo que pueden pensar en el momento es que no lo tomarían. ¿Por qué razón? Pero porque de pronto les parece muy poco. Hoy vemos que lamentablemente también el Estado, infortunadamente, cuando da una serie de apoyos, también que les da prácticamente un poco menos, puede que les dé la mitad, pero de pronto el joven piensa, pero si yo tengo un auxilio del Estado que me da 20.000 diarios, a manera de ejemplo, 15.000 diarios, ¿por qué me voy a ir a trabajar de tal manera? Y como que se pierde la visión de trabajo. Y no solamente de pronto, cuando esto ya lo miran de materia financiera, lo empiezan a perder también en materia estructural, en materia de formación profesional y formación laboral. Ya cuando un joven o una persona que no toma la decisión, creo que los que estamos acá, Alex, tú, Juan Manuel, creo que empezamos trabajando fuerte, empezamos trabajando quizás con un mínimo también, pero ¿qué adquirimos con ello? De pronto le hablo a los jóvenes que nos están escuchando. No solamente uno cuando se va a trabajar, no solo se va por un beneficio financiero, sino también va por un beneficio profesional y laboral. ¿Qué quiero decir con ello? Que de pronto yo cuando he trabajado con muchas personas que inclusive son aprendices, pero tienen el deseo de trabajar, tienen el deseo de aprender, el deseo de crecer. Entonces a veces como que se pierde esa visión de crecer profesionalmente, de crecer laboralmente y solamente miramos lo financiero. Entonces yo creo que contestando a tu pregunta, Juan Manuel, yo creo que a veces de pronto si nos sesgamos solamente por mirar el tema financiero, pues obviamente no vamos a alcanzar quizás nuestras metas a largo plazo, puesto que para empezar una vida financiera, y nuevamente reitero, la hablo de pronto a los jóvenes que están iniciando una carrera, están iniciando su vida laboral, es importante de pronto, cuando hay una oportunidad, es tomarlo. Y como vemos aquí estos hombres que estaban allí en la plaza, todos tomaron la oportunidad, dijeron, bueno, vamos a trabajar. Desde los que iniciaron desde por la mañana, y bueno, ya más adelante de pronto se tomará el tema de los últimos, pero tomaron la decisión porque de pronto no pensaron en lo financiero, algunos, pero se cumplió el objetivo, que fueron a trabajar, que es lo que quería el dueño. Claro, ahí es en donde llegamos al punto en donde el dueño sale a la hora sexta y a la hora novena y uno, de verdad que yo me pongo a pensar es, qué curioso que el dueño de la viña haya tenido que una vez más salir. ¿Será que de pronto, Alex, me pongo a pensar, los que estaban trabajando no eran como calificados? De pronto estaban como muy relajados o de pronto era tanto el trabajo que se dio cuenta que no les alcanzaba con el personal que tenía y tuvo que salir a las 12 del día y a las 3 de la tarde una vez más. Yo pienso que, y lo que decía Edgar es importante, era un visionario, ¿no? Yo creo que él quería cerciorarse de que ese trabajo quedara bien hecho. Por eso él salía. Él salía a las diferentes horas a buscar a los empleados. Creo que él quería verificar que ese trabajo quedara en las mejores condiciones. Uh-huh. De pronto no había la persona o no habían las personas calificadas para que él delegara y decirle, vaya usted y búsqueme las personas. Él prefería
cerciorarse de que ese trabajo quedara bien hecho y contratar de pronto las personas idóneas. Pero pues llegaba a la plaza y encontraba desocupados. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué, por dónde cojo los contratos? Yo creo que yo pensaría así, ¿no? ¿Será que los contrato? ¿Será que no? Están como perezosos, pero bueno, hagámosle porque hay harto trabajo, ¿no? Claro. Versículos 6 y 7 dice, y saliendo cerca de la hora 11:00. La hora 11:00, 5 de la tarde. Y yo creo que esto ya demuestra, bueno, por el lado del empresario, es como si hiciera su ajuste de cuentas o su corte de año en septiembre, cuando faltan 3 meses para que se acabe el año. O más bien en noviembre, en la hora 11:00, en el mes 11. Muchos, Edgar, pueden pensar que como llegó noviembre, pues ya acabó el año y ya lo que teníamos por hacer ya no alcanzamos. Entonces, más bien, ojalá este mes no existiera. Porque si ya no lo alcanzamos en los 10 meses anteriores, menos en el mes 11, porque el mes 12, por lo general la gente dice, no, ya estamos en modo navideño, ya estamos en modo natilla. Y creo que la mayoría de las personas podrían, Edgar, pensar que hacer un corte en la hora 11:00, 5 de la tarde, o si lo ponemos en el año, en noviembre, pues digamos es como decir apague y vámonos. Es factible que uno se pueda pellizcar y que uno pueda decir, oiga, no, el año no se ha acabado, el día no se ha terminado, todavía podemos conseguir algo. ¿Cómo ve, Edgar, desde el punto de vista de contador, de experto en temas financieros y en gerencia, el hacer un corte a las 5 de la tarde para salir a buscar más gente? No, claro, Juan Manuel, yo pienso que ese es uno de los temas más importantes en este momento. También asesoro una empresa en materia presupuestal que trabaja unos presupuestos muy importantes. Y cada mes, digamos en este corte, ya estamos en el último trimestre cerrando, quedarán 2 meses. Y yo hablaba con, lo que tú dices, hablaba con un líder de esta organización que no está en el área financiera, sino que está en un área como digital. Y decía, pero ¿para qué tanto molestan en esto financiero si ya solamente queda noviembre y quedan 10 días de diciembre porque en diciembre no se hace nada? Como con esa actitud, ¿no? Yo decía, no, porque este es el momento donde hay que darle como el mayor empuje, pues para cerrar el año. Es donde de pronto hay que canalizar de pronto todos los esfuerzos, donde de pronto quizás algunos piensan que porque se está acabando el año, ya se está acabando las fuerzas, en mi opinión, en la parte financiera, en la parte de entrega de productos y entrega de información financiera, estos 2 meses son vitales. ¿Vitales por qué razón? Porque lo que de pronto no se alcanzó a hacer en el transcurso del año, ese es el momento para apretar, es el momento para poder quizás ponerle más fuerza y pues alcanzar el propósito. Y yo veo a este hombre de la viña igual. Yo veo que ya eran como las 4 de la tarde y él visualizó y dijo, caray, me falta. Mi objetivo era X cantidad de bultos, X cantidad de unidades, no me falta, yo tengo que ir a buscarlos porque tengo que alcanzar mi propósito. Él no quizás no se tranquilizó, dijo, bueno, pues como dijeron por ahí, deje así, sino que dijo, no, tengo que terminar con el propósito. Y yo creo que aún en nuestra vida personal, también en nuestras metas, también es importante lo que tú mencionas. De pronto uno dice, no, quizás mi meta este año era alcanzar esto, era alcanzar lo otro, pero ya llegó noviembre, yo creo que ya no. No, es el momento de pronto para hacer un alto. Lo que hizo este hombre que hacía cada 3 horas hacía un alto, ese quizás es un momento que, el que nos está escuchando, de pronto allí, que usted haga un alto en su vida diciendo, bueno, hoy cómo estoy. Quizás las metas que me había trazado al comienzo de este año, en este semestre, no se han cumplido. Sé que les vamos a alcanzar. Aún quedan por unos días, unas semanas para poder alcanzarlas. Y he visto, profesionalmente, he visto cómo sí se ha alcanzado unos objetivos y en un solo mes que de pronto no se han alcanzado durante el último trimestre, pero en un solo mes sí he visto frutos y sí puede pasar. Pero solamente cuando pasa eso, cuando se hace un análisis y un corte de lo que está pasando y de lo que está sucediendo, porque si no se hace ese corte, pues definitivamente ya cuando se saque el balance el 31 de diciembre, ya por allá en enero dice, oiga, mire, nos sobró tanta plata o no se cobró tanta plata, a manera de hablándolo financieramente, ya qué vamos a hacer. Pero si se puede hacer ahora, es importante y sé que puede dar un fruto. Claro, no sé si ustedes se han dado cuenta y yo estoy seguro que sí, al igual que los oyentes, esas personas que
ya prácticamente está lista la meta, se ve al fondo. Y antes de que lleguen a la meta, levantan los brazos y llega otro por detrás y los pasa. No sé si se han dado cuenta de esas personas que de pronto, al ver que como ya se acabó el año, dicen, no, ya lo logré, con esto es suficiente, ya no más. Y de repente pasa otra persona que viene con arrojo, con ímpetu, con más ganas y logra el objetivo, no hablando solamente de metas, habla de objetivos que tiene que ver de pronto pues con una satisfacción personal, con alcanzar cierto tipo de cosas. Alguien que dice, mire, yo ya no alcancé a terminar la Biblia. Se dice que la Biblia se lee en un año y yo hasta ahora voy en Éxodo, ya no alcanzo. Entonces, de pronto la persona dirá, no, más bien deje así, yo empiezo otra vez a leer desde Génesis a comienzo del año. O de pronto alguien que dice, no, pues que yo intenté, yo lo logré, pero no, en este mes de noviembre ya más bien voy a empezar a planificar para el año entrante. Creo que eso es lo que a nosotros nos hace falta, Alex, y es darnos cuenta de que, pues que tristemente a veces uno baja los brazos cuando ve que ya no lo logró y no saca ese empuje o ese arrojo de última hora. Lo que dice Juan Manuel nos pasa en la empresa donde yo laboro. Yo trabajo en una empresa y allá nos hacen reuniones todos los lunes y miramos cómo van las ventas. Nosotros tenemos una meta en el mes y a veces decimos la meta es muy alta, pero tenemos 30 días para poderla cumplir. Y cada semana nos van haciendo reuniones y nos dicen, vea, va al tanto, les falta tanto. Y en muchos vendedores pasa que lo que dice Juan Manuel es cierto. No, yo ya no llegué, no, el otro mes, porque este mes ya no cumplo. Yo lo reconozco, yo al comienzo era así. Y decía, no, pero es que esa meta tan alta y 20 días y nada, no llego, ¿no? Ahorita con el paso del tiempo he aprendido hasta el último día podemos dar la pelea. Y en algunos meses me ha pasado que el último día me llegan muchos pedidos y casi que alcanzo a llegar a la meta. Pero quedo tranquilo porque al menos digo hasta el día del cierre, el 28 o el 29 del mes, hice la tarea. No me rendí. Muchos el 20 ya están rendidos. Sí. Y dicen, no, ya para qué, no, el otro mes. Y empezando mes, entonces dicen, los primeros días no son tan fuertes. Esperémonos a mitad de mes o esperémonos a final. Cuando ya a final de mes, y lo decía Edgar, ya no hay nada que hacer. Claro. Perdimos 28 días de venta. Tremendo. Pues bueno, creo que hasta este punto, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, hemos tratado el primer segmento de esta porción en donde se habla de los obreros de la viña. Del 1 al 7 se habla del contrato, de cuando el dueño de la viña sale y contrata personas a la tercera, a la sexta y a la novena y a la hora 11. Pero ¿qué pasa cuando ya se acaba el día y llega la hora de hacer el pago? Eso es lo que vamos a tratar en el siguiente segmento. Sí, cuando llegue la hora del paguito. Uy, no. El día del pago. Qué belleza, le cambia la cara a muchos, ¿no? Claro, el 15 o el 30. Esos son los mejores días. Claro, bueno. Vamos a tratar eso después de este pequeño video. Vamos a ver un video que es un extracto de una predicación del pastor Diego García que habla precisamente de obreros. Se necesitan obreros y siempre se van a estar necesitando obreros. Así que usted va a escuchar ese fragmento de esa predicación, luego escuchamos una canción y después volvemos con el tramo final de Hombres sin Excusas para hablar precisamente desde el versículo 8 hasta el 16 de cómo llega ese pago, las situaciones, la murmuración, la envidia, y todo lo que hay en esos últimos 8 versos que creo que nos van a dejar una enseñanza muy especial en este programa de Hombres sin Excusas. Ya volvemos. No se muevan, por favor. Ya volvemos. Entonces toca decirle, no, hermano, todavía no, porque lo que usted necesita tener para ir por esa mies o para ir por esas personas es tener paz usted primero, porque si usted no tiene compasión, si no tiene compasión con los de adentro, predicaba hace poco, si usted no tiene compasión con los de adentro de la iglesia, ¿qué compasión va a tener con los de afuera? No, déjeme a mí, pero es que yo me sé versículos, yo sé predicar, eso está muy bien. Las sectas también saben, y lo saben muy bien, ellos tienen una gente más carismática y le jala todo el tiempo, pero fuerte, al tema de la enseñanza, aparentemente de la palabra de Dios. No, hermano, todavía no, descanse en el Señor, pero es que yo quiero hacer. Es que siento que yo no estoy haciendo nada. Eso está bien si no fuera una emoción. Pero si es una emoción, hermano, te va a salir a hacer nada. Va a salir a hacer su voluntad. El amor es del Señor. Reciba primero usted esa compasión de Dios.
sea restaurado, sea libre de las neurosis que puede traer, de la ira, de la falta de dominio propio, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión. Sea usted libre primero de todas estas cosas para poder salir y llevar esa compasión. Porque usted puede mirar, hermano, por la ventana de su casa, párese en su trabajo mañana, en su barrio, dése una vueltica por el barrio y pídale al Señor que ponga un poquitito de la carga que Él tiene. Y usted va a sentir compasión por la gente. Y entonces usted dice, yo debo hacer algo. ¿Por qué? Porque toca llenar las sillas de la iglesia para demostrarle al líder, para demostrarle al pastor. No, porque en su corazón hay amor. Es que usted fue llenado con algo, con la compasión de Dios que sanó su vida. Y usted entonces ya es libre de esa neurosis, porque usted sabe que usted ya no tiene que demostrarle nada a nadie, hermano. A nadie. Y en un tiempo donde las redes sociales, está llegando este mensaje a muchos lugares, donde va a haber gente siempre que va a aprobar, desaprobar, a señalar, a criticar, pero hay muchos que van a recibir, hermano. Entonces la compasión y el amor de Dios es, yo estoy predicando por los que van a recibir, porque el Señor me ha dado una palabra para unos que van a recibir. Y los que van a criticar, también por ellos hay amor y compasión. Ojalá algún día reciban. Su argumento o su actitud ahorita no los deja recibir. Pero yo ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Ya no estoy en una competencia con nadie. Entonces ya llega un punto que se llama algo que todos nosotros conocemos, madurez. Entonces una persona que tiene madurez ya no reacciona de la misma manera ante las circunstancias difíciles, ante las situaciones. Ya no se deja presionar. ¿Pero qué me vas a presionar tú si yo ya soy libre? Dios me ha hecho libre a través de su Hijo Jesucristo y yo quiero permanecer, como dice Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero todos debemos reconocer que en la iglesia hay una etapa donde la presión de afuera parece que se aumentara aquí adentro. Pero yo no he cambiado. Y resulta que mi hermana viene a la iglesia y mi hermana sí cambió y yo no. Y yo tengo un amigo y yo lo invité y yo llevo unos meses en la iglesia y lo invito y desde el primer día este se compromete con Dios y empieza a ser transformada su vida y yo no. Tengo presión, tengo angustia. Usted no ha descansado en el Señor. No se ha dispuesto, porque esa presión y esa angustia es que todavía usted se siente un individuo que quiere demostrar cosas a otros. Todavía no tiene libertad. Hay gente que adora para ser visto. Hay gente que no adora porque le da pena ser visto también. Entonces siempre estamos atentos a lo que está haciendo el otro. Yo quiero parecer más espiritual que otra persona. ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros debemos ser honestos. Todo lo que nos falta, todo lo que necesitamos, el Señor a través de su gracia lo complementa a nuestras vidas. Hombres sin excusas. Bueno, ya volvimos. Hombres sin excusas continúa su camino y ahí Alex, el pastor, estaba hablando acerca de esas personas que de pronto a veces le ponen la excusa de que es que sí, se están necesitando obreros, se necesitan personas, se necesita gente calificada, personas que tengan una buena actitud, pero a veces uno se califica o se descalifica dependiendo de su característica, de su condición, de cómo se vea. Ahí nos queda claro que el Señor nos ha dado a todos dones y talentos y nos lo habla la palabra. Y a veces eso que el Señor nos ha dado, no lo aprovechamos. Yo puedo ser bueno para unas cosas, para otras no, pero el Señor me va llevando a cómo hacer ese trabajo o a cómo hacer esa actividad, de qué manera hacer esa actividad de la mejor manera. Y muchas veces pasa eso, nos limitamos. No, yo no puedo. Yo no puedo. Y quizás era lo que le pasaba a los hombres de los cuales estamos estudiando el día de hoy, que estaban desocupados en la plaza. Quizás muchos de ellos habían trabajado en el campo. Eran jornaleros, eran campesinos. Otros de pronto no, pero les estaban dando la oportunidad de ir a hacer el trabajo. Y ellos, yo me imagino que algunos decían, no, después mañana me gano ese denario. No, si el Señor nos llama, es ya, es hoy, no hay excusas. No hay un mañana, quizás mañana no me hubieran contratado. Es eso, es aprovechar lo que el Señor nos ha dado e invertirlo de la mejor manera. Claro. Llega la hora de la noche, 6 de la tarde, y en ese momento, pues, versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo,
llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ese versículo nos demuestra que él, sabiendo efectivamente lo que estaba haciendo, llega el momento de pagarles lo justo, en lo que habían acordado. Y yo creo que, Edgar, esta es una característica de una persona que sabe lo que está haciendo porque es un juez justo, porque es un dueño justo, porque es un trabajador justo o porque es una persona que de una u otra manera lo que está haciendo es pagándoles a las personas lo que se convino, porque sencillamente es un empresario que tiene absolutamente una visión clara de lo que es una persona correcta. Esas cosas que uno de pronto hoy está viendo de cómo, digamos, no le pagamos a la gente el tiempo que trabajó, les descontamos por aquí, les descontamos por allá y uno busca, pues digamos, cualquier clase de excusa, pero cuando uno tiene una empresa, pues creo que a la hora de llegar el final del día, el final del mes, el final de la jornada, pues debe ser la persona correcta para poder pagarle a las personas lo que se convino. A nivel financiero, ¿cómo ha visto ese tema de balances, de final de año, de cuando ya se está cerrando el ciclo y empiezan a hacer ya como la proyección? Bueno, pues yo aquí, antes de eso, veo una cosa importante del dueño, ¿no? Del patrón que le decimos acá. Definitivamente muy organizado. Y él quería primero enseñarles a los demás, porque dice que cogió a los últimos que llegaron, entre comillas, un poco más tarde, y para que los demás vieran cuánto era que iba a pagar. O sea, pienso que ahí demuestra que es una persona que es justa y de pronto voy un poquito que cumplió lo que dijo que iba a hacer, porque él dice, al comienzo de la palabra dice que salió a contratar, o sea, era una persona organizada, hizo un contrato, creo que les hacía, pues no sé si en ese tiempo sucede, pero lo que sucede hoy en día, se firmó el contrato, usted va a trabajar y le va a pagar un denario. Igual hizo con los de la hora quinta o la última hora, hizo lo mismo y les pagó lo que era realmente justo. Entonces, ya con lo que tú dices, con la pregunta que me haces, ya a cierre de cada año, usualmente es donde viene, pues ya estamos, para que se vayan poniendo un poco más felices, el 20 de diciembre se pagan las primas navideñas, es donde viene el momento Es feliz, como feliz, decía sí. Alex, ya viene la prima, mejor dicho, ya hacemos cuentas, ya, y los empresarios pues también. Un empresario organizado, ¿qué hace? Ya está desde el mismo comienzo de año, enero, ya está provisionando cuánto es que va a pagar a cada empleado. Y yo creo que este empresario, él ya tenía provisionado cuánto le iba a pagar, así trabajara 5 horas o así trabajara una. Él ya tenía totalmente planeado cuánto iba a ser el pago para cada uno. Él no dice la palabra que él se quedó pensando, oye, ¿yo cuánto le pago a este que llegó? Hoy no llamó a su contador, le dijo, oiga, venga, hágame el cálculo si uno gana, si es este que trabajó 10 horas. No, sino él tenía totalmente claro cuánto le iba a pagar y tenía totalmente proyectado. A veces, cuando nosotros buscamos, en cuanto voy a hacer, yo hablo bastante de finanzas personales y alguien quiere ser, digamos, próspero, yo le decía, para que alguno sea próspero debe ser totalmente íntegro. Cuando hablo íntegro es desde lo mayor hasta lo menor. Lo menor es que usted se tomó un taxi y el taxi, usted le dio un billete de 10.000 y el señor le dio unas vueltas de 20.000 y usted dice, ah, bueno, gracias, gloria a Dios, qué bendición, uy, bueno, vea, el señor me bendijo y me dio para tomar otro transporte. Desde esas cosas pequeñas, cuando no hay quizás esa integridad, realmente por eso es que a veces uno no ve la bendición financiera, ya hablándolo en materia financiera. Entonces, un empresario realmente para que haya prosperidad y para que tenga un orden. Igual en nuestras finanzas personales sucede lo mismo. Cuando uno trae un orden, cuando uno definitivamente sabe lo que debe, paga lo que tiene que pagar, definitivamente hay una honestidad, viene la bendición como a este señor, como a este dueño, porque él realmente, él podía quizás hacer un promedio de lo que tenemos que pagarle a cada uno de los trabajadores, pero en realidad no lo hizo, porque es que si uno lo mira hoy en día, si tú llegas a trabajar y te contratan hoy, digamos, a esta hora, que Juan Manuel me dice, oye Edgar, mire, te voy a contratar para que empecemos a trabajar ya a partir de hoy, pues ya el día cuenta, en realidad es lo que pasa, o el día ya cuenta y ya hoy tú, ya viene el pago del día.
y si hay un orden en una empresa, pero si es otra persona que quiere buscar, siempre dicen, echa la ley, echa la trampa, hay un dicho que está mal. Entonces, a veces cuando la gente tiene eso en su mentalidad, definitivamente no viene ese crecimiento. Pero este dueño que vemos, sí, por eso era tan próspero en esa viña y contrataba tanta gente. ¿Para qué los contrató? Es la pregunta que en este momento me surge y yo creo que los contrató para trabajar y no los contrató para ninguna otra cosa. Los contrató para trabajar en la viña. Y si lo trasladamos a esta época, pues la viña es la iglesia, ¿no? Es el lugar en donde nosotros estamos trabajando. Es el lugar en donde Dios nos ha puesto. Es el lugar en donde de pronto usted dirá, no, yo no hago parte de la iglesia. O yo voy a la iglesia, pero yo no soy una persona involucrada de lleno, sino yo soy asistente. Yo voy de vez en cuando, entonces a mí no me han contratado. Que a los de cámaras, a los que están en sonido, al que está cantando, el de alabanza, los predicadores, los saciadores, las personas que sí tienen un contrato, pues ellos que madruguen, ellos que trabajen, ellos que le hagan. Pero yo que soy un simple asistente, yo pienso que en Juan 1, donde dice que Jesús es la vid verdadera, entiendo lo que significa que nosotros somos contratados para poder trabajar en la iglesia y no en una congregación como tal, sino en el cuerpo de Cristo. Esa es una de las maneras como vemos que todas aquellas personas que somos llamados a la hora primera, a la tercera, a la sexta o a la novena o a la 11ª, no importa, somos llamados a trabajar en la viña. Hay algo que yo digo y es, yo estuve en los dos bandos, digámoslo así. Estuve en el mundo, ahora con el Señor en la iglesia. Y yo cuando estaba en el mundo decía lo que dice Juan Manuel, pues la gente que va a la iglesia y esos fanáticos y todo el día allá y cuánto les pagarán, ¿será que les dan un sueldo? O sea, yo decía, uy, bueno. Ya acá con el Señor en la iglesia, trabajando en la viña, digo, pues es el mejor trabajo que tenemos, porque trabajamos con Él, trabajamos para Él y Él es el que nos paga. Y lo hablábamos al comienzo. El Señor es el que nos da el pago porque Él ya nos ha dado todo. Nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la salvación, Él se sacrificó por nosotros, nos dio una familia, nos da un empleo, nos da un sueldo. ¿Qué más que eso? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Como los trabajadores de la viña, ir, obedecer, ser juiciosos. Nos dicen hay que trabajar 1 hora, 5 horas, 3 horas, hay que hacerlo. En algún momento yo acá lo contaba en el programa, nosotros con mi esposa, los fines de semana son los días que más madrugamos. El sábado y el domingo son los días que nos levantamos a las 4 de la mañana, cosa que no pasa de lunes a viernes. Para nuestros trabajos nos levantamos 5:30 de la mañana, pero el sábado y el domingo es el día que más madrugamos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la viña del Señor y es el mejor trabajo que hoy en día yo digo podemos tener. Ahí vamos a hacer un paralelo con algo que cuando Edgar nos lo planteó, no lo tocamos porque pues simplemente continuamos con la idea, pero creo, Edgar, que es necesario replantear eso como para poder desglosarlo un poquitico más de fondo, y es el motivo por el cual el dueño de la viña le paga primero a los que llegaron de último. ¿Cuál es el motivo por el que el Señor dice, mayordomo, hágame un favor, vaya y llámeme los empleados que ya les voy a pagar? Entonces todos me imagino que hicieron fila. Sí, un ejemplo. Hicieron la fila, todos ahí. Pero todos estaban contentos. No, pues claro, todos estaban felices porque no se les había pagado. Le decían. Después fue que pasó lo que pasó. Pero en ese momento, ¿quiénes sacaron pecho? Pues los que llegaron temprano, porque dicen, no, yo estoy acá todo el día, yo moliendo, trabajando, aguantando, cargando bultos o haciendo lo que tengo que hacer, pegando botones, cosiendo cueros, recogiendo madera, haciendo los vidrios, bueno, el empleo, cualquier empleo. Y llega el hombre, qué sabiduría tan impresionante la que tiene el dueño de la viña, y le dice, pero por favor, primero me le paga a los que llegaron de último. Entonces, claro, los que llegaron de último, pues, ¿qué se imaginaron? Vamos a poner varios paralelos. Yo trabajé solo 1 hora. Acá es fácil. Sí, 1 sola hora. Me dijo que me iba a pagar un denario, pues me va a pagar un denario. Pero cuando yo estaba haciendo la conversión de cuánto vale 1 hora de trabajo,
Pues el salario mínimo está en 1.160.000 pesos. Para aquella persona que trabaja 48 horas semanales, como es en Colombia habitual. El costo del día trabajado equivale, dependiendo de ese salario mínimo, a 38.666 pesos al día. Pero si yo trabajé solamente un poquito o una hora, por las 3 horas de trabajo me hubieran pagado 9.666 pesos. Entonces los que llegaron de último, pues estaban ahí listos para recibir su billetico de 1.000 y les tocaba dar vueltas porque eran 9.666. Entonces se paran ahí y cuando les pasan el pago, les pagan todo lo que trabajaron como si hubieran trabajado todo el día. Entonces imagínense la cara de felicidad de esa persona y oiga, me pagaron todo lo del día. Pues, re feliz. Claro. Pero qué cara pusieron los que estaban atrás. Yo creo que se frotaron las manos y dijeron, no, la hicimos, la sacamos del estadio. Si a ellos les pagaron el jornal completo, ¿cuánto nos va a llegar a nosotros? Y ellos empezaron ahí a hablar. Hacer cuentas. Sí, hacer cuentas. Y ahí es en donde nos damos cuenta que si yo hubiera trabajado 6 horas, 19.332. Si hubiera trabajado 9 horas, 28.998 pesos. Y si hubiera trabajado todo el jornal, 38.666. Pero el dueño de la viña fue específico y les dijo, yo les voy a pagar por lo que ustedes convenieron conmigo. ¿Y a qué hago alusión, Edgar? A que si yo soy contratado por un valor, pues eso es lo que debo recibir. Y yo creo que este es tal vez el punto en donde una persona que tiene una empresa no se puede echar para atrás diciendo, mire, lo que pasa es que no me alcanzó. Entonces le voy a pagar, no me alcanza para el salario mínimo. El mínimo está en 1.160.000. Le voy a pagar 600 y le voy a pagar con 25 pantalones porque no me alcanza. O le quedo viendo. O no, o se los pago con aguas. O se lo pago con, no sé, o sea, con algo de la producción porque no me alcanzó. Ahí es en donde uno se da cuenta de la honestidad de este hombre, ¿no? Sí, no, y sabes qué, algo que es bien interesante es la expectativa que tenían los que llegaron de últimas, ¿no? Y no sé, yo creo que a todos los que nos están escuchando les puede pasar esto, que usted lleva un tiempo que pues que lo hemos vivido y he escuchado varias veces, y aún creo que me ha pasado, que usted lleva unos años en una empresa, trabajando fuerte por años, creciendo, y de un momento a otro, un día llega y contratan a uno nuevo y le pagan mejor que a usted y le dan mejores condiciones. Entonces, y uno como que a uno dice, "Uy, caramba, ¿Qué pasó ahí? ¿cierto? Y que dice que qué pasó, yo tanto que, y creo que eso, esta palabra, creo que a todos nos ha pasado, y que uno se ve como los que llegaron temprano, ¿no? Que dicen, no, yo llegué, llevo 10 años en esta empresa, 8 años, y yo creo que ya me van a ascender, pero de un momento a otro llega otro, por alguna razón, la que sea, y le pagan el doble, probablemente con mejores condiciones, y usted dice, y de pronto usted se desmotiva. Pero lo que voy es también como a la expectativa de lo que tú dices. Este hombre, como que al comienzo de mi intervención, muy organizado, pero también él lo que quería decirle a las personas, mire, lo que yo digo lo cumplo. Es decir, yo dije que te iba a pagar un denario y al comienzo dice la palabra, dice, salió a contratar obreros. Y él salió a contratar en varias horas y lo que les decía, él fue y pagó lo que era lo justo a cada uno. Probablemente habían algunos que estaban esperando menos, con toda seguridad. Y a veces nos pasa a nosotros eso también. El Señor nos sorprende, ¿no? Como que uno está esperando menos y de un momento a otro, y así es Dios con nosotros en muchas circunstancias, que uno espera que ha hecho un trabajo, de pronto se ha esforzado y definitivamente uno ve el milagro y un milagro sobrenatural dice, wow. Y era lo que quería de pronto hacer también este dueño. ¿Qué quería hacer? Yo creo que si este hombre fue al otro día y fue a buscar estos mismos personajes, con toda seguridad ellos salieron, alzaron la mano, yo voy. Claro. Es posible que me pague menos, pero me va a pagar y me va a pagar lo que cumplió y de pronto hasta más, es posible. Pero entonces ahí es donde uno ve, quizás así es como es Dios con nosotros. Al Señor no le importa en qué momento hayamos llegado, si de pronto llevamos muchos años, llevamos pocos años, sino Él es un Dios justo y de verdad, y lo que hace este dueño fue traerlos y como que decirle, mire,
esta es nuestra empresa, así es como trabajamos y así es como funciona de una manera tan bonita que a estos últimos que llegaron, que creo que ya viene el otro escenario de los anteriores, de los que llegaron primero, pero también Dios les enseña hacia los dos escenarios, ¿no? Los que de pronto no son, como que son muy sesgados a lo que tiene que pasar, a lo que de pronto tienen unas expectativas muy grandes, a unas personas que de pronto no tienen tanta expectativa, sino, bueno, yo vine y trabajé una hora, probablemente algo vendrá, pero vino un tema mayor. Claro, esto, Alex, es una característica del Señor, ¿no? Que así como puedo yo, digamos, llevar mucho tiempo en la iglesia, y lo voy a poner con un ejemplo, una persona que puede llevar 20 años en la iglesia y todavía no se ha casado. Y llega una persona y a los 2 años se casa. Y el que lleva 20, venga, pero ¿y este qué hizo? O fácilmente la persona puede llevar 5 o 10 años en la iglesia y nunca lo han puesto a predicar. Uy, pero este que hizo es como que se ganó al pastor, quién sabe qué lo invitó o quién sabe qué está haciendo. Y eso genera como que de pronto uno o puede estar en la posición de los que murmuran, que ahí está escrito en la palabra, en el versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y el versículo 11 dice, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, y ahí está lo que ellos dicen, estos postreros, o sea, como quien dice, estos aparecidos, estos que acaban de llegar, el ejemplo que Edgar decía, este tipo que acabaron de contratar y yo que llevo 1 año, 2 años, 5 años, yo que tengo experiencia, yo que estudié en Harvard y yo que tengo esto y yo que tengo lo otro, yo que he molido por esta empresa y llega y contratan a este. Ahí está la murmuración puede ser de cualquier índole, pero dice, estos postreros han trabajado solamente 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué estaban diciendo ellos ahí? ¿De qué se estaban quejando? ¿Cuál fue el nivel de queja de estas personas que fueron contratadas desde antes? Ahí yo pienso que ya estaban cargados de ira, ¿no? De envidia. Lo que decía Edgar, ¿por qué ellos o por qué él y por qué yo no? ¿Qué se fue y por qué? Sí, pero lo vemos que, y lo decía Edgar, y lo sabemos, Dios es un Dios justo. Sí. Y él acá nos quería nos quería dar una lección, queríamos que nosotros aprendiéramos que es que todos tenemos ese llamado, pero a todos nos va a dar un pago en diferentes momentos, ¿no? Le decía Juan Manuel, puede ser que yo haya acabado de llegar a la iglesia y Juan Manuel ya lleva más tiempo que yo y yo soy el que voy a tocar la batería y Juan Manuel no. Pero es porque el Señor a mí me ha dado algo especial. Lo que pasa es que nosotros estando en la iglesia, de pronto no lo vemos desde ese punto de vista. El Señor nos ha dado dones y talentos que debemos aprovecharlos en su obra. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Es estar mirando a los demás como les pasaba a ellos, ¿no? Pero a los de la fila. Entonces, no, yo allá haciendo la fila de últimos y en los primeros ya les pagó y contentos y yo esperando mi pago y yo en mi carne hubiera dicho, ya me van a pagar más, ¿cierto? Que llevo acá todo el día aguantando calor, alzando bultos y Juan Manuel que llegó a las 5 y le están pagando lo mismo que a mí. No, eso es injusto. Es lo que queríamos nosotros en nuestra humanidad, pero el Señor acá nos está dando una lección, que es que todos vamos a recibir ese mismo pago. Hayamos llegado a las 6 de la mañana o a las 5 de la tarde. Así es. Mire que yo quiero hacer un paralelo, Edgar, y es algo que estaba leyendo en el comentario de Matthew Henry, que estaba precisamente leyendo para preparar este tema. Y él ahí decía que también era más o menos una comparación las horas en las que los obreros habían sido llamados con las edades a las cuales nosotros hemos sido llamados. Aquellos que fueron llamados a primera hora pueden ser aquellas personas que desde la cuna o desde su propio nacimiento o aún desde su juventud, desde muy niños son llamados. Otros pueden ser llamados a una edad mediana. Otros pueden ser a una edad madura. Y los que fueron llamados a última hora pueden ser los ancianos, aquellas personas que de pronto son llamados cuando ya son muy adultos. Y entonces cuando yo leía eso, yo decía, bueno, ¿yo a cuál edad fui llamado? Yo no fui llamado desde cuna. O sea, no tengo ese privilegio, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Dios no me llamó a mí desde cuna. O sea, yo no nací en cuna de oro. Pero, bueno,
tuve que vivir mi infancia, tuve que vivir mi juventud y digamos que yo fui llamado, de acuerdo a lo que puedo decir, es a la hora sexta, más o menos. Sí. Nuestro llamado fue a esa hora, a la hora sexta, a mediana edad. Pero de repente, Edgar, y esta pregunta, digamos, es para hacer un análisis un poquito no tan financiero ni tan contable, sino más a nivel espiritual, es ¿por qué motivo hay personas que de pronto pueden llegar a última hora a la iglesia o ser llamados por Dios a su edad adulta, en su adultez, y son personas fructíferas, mamás, abuelitas, gente que de pronto no tiene la fuerza que nosotros tenemos, la juventud de nuestros hijos, toda la vida por delante como nuestros bebés, pero llegan a una edad grande y dicen, no, yo voy a comprometerme con Dios, y usted los ve, son las mujeres que más madrugan, son las mujeres que están en la intercesión, son las servidoras de la iglesia, son las personas que están en todo, y uno ve, y por eso dice, ay, es que en mi iglesia son solo viejitos, solo adultos, solo ancianos, son los más comprometidos, es que no tienen nada que hacer. En cambio, yo sí trabajo, yo sí me lo paso metido en mi trabajo y yo voy a la iglesia. En este caso, Edgar, ¿cómo podemos ver lo que Matthew Henry estaba haciendo alusión a las edades comparado con esto de las edades? Porque sé que muchos hombres nos están viendo a esta hora de la noche y dicen, no, es que yo ya soy muy anciano, ¿y ya para qué? No, ya tan grande, ya que Dios me llame, no, ya servir no aguanta. Sí, yo creo que uno de los objetivos principales, Juan Manuel y Alex, es la salvación. O sea, aquí el Señor, ya hablándolo espiritualmente, el Señor, como dice la palabra, no quiere que se pierda ni uno. Entonces, por eso aquí también, aquí la parábola, hasta el último, hasta la última hora, ya era noche, casi noche, fue a buscar estos trabajadores, estos siervos, y lo que tú hablas de las edades, al Señor, Él no mira las edades, Él no mira, sino Él lo que mira es el corazón. De pronto, a los que nos están escuchando, como decía Juan Manuel, probablemente es que no, yo soy muy joven de pronto y tengo vitalidad. Bueno, todavía me queda tiempo para servir, más adelante lo haré, cuando sea un poco, porque a veces algunos dicen, no, pues que cuando sea viejito voy a hacer, a veces en las congregaciones uno ve que los sugieres, los mayores servidores son las personas que tienen una edad mayor, pero dicen, no, cuando llegue a esa edad serviré. Pero lo que hace el Señor acá no hace ninguna distinción, sino el afán del Señor es ir a buscar las personas. ¿Para qué? Para que haya ese trabajo para Él y sobre todo para Él, para que venga su salvación. Por eso, lo que decías tú, Juan Manuel, pienso que ese adulto mayor que está allí, yo tengo varios amigos también que son adultos y sirven en la congregación y lo sirven con el corazón, pero sobre todo es eso, que cada uno podamos entender que no importa la edad que tengamos, no importa ahí sí, a la hora que hayamos llegado, el Señor va a tener quizás el salario y lo justo para nosotros, la bendición justa para cada uno de nosotros, que es el servir, porque aquí también con esta parábola, aquí dice que el Señor le pagó a todos. Aquí no, aquí los que murmuraron fue porque, entre comillas, no les pagó lo que ellos pensaban que, pero el Señor aquí a todos, y todo lo que hagamos para el Señor, todo va a ser recompensado, hasta lo más mínimo. De pronto usted dice, es que yo hago y trabajo en la iglesia y hago esto y nadie lo ve. Claro que sí. El Señor está viendo tú qué estás haciendo. De pronto este hombre que se para en la puerta allí a saludar en la iglesia, de pronto nadie lo nota. El Señor lo está viendo. De pronto la señora que de pronto presta un servicio allí de llevarle un café a una persona. El Señor lo está viendo. Hasta de pronto, hasta al que es ministro, también cantando. También, obviamente, el Señor también ve el corazón. Y el Señor va a tener, obviamente, a Él no le importa el nivel en que estemos, la experiencia que tengamos, porque aquí también tú ves que él no miró la experiencia, que él no decía, mira, oye, ¿cuánta experiencia tienes tú? Vamos, ve a trabajar conmigo. No, él decía, ¿quiénes quieren trabajar conmigo? A él no le importaba a este señor, a este dueño, sino él tomaba, y así es el Señor con nosotros, él no mira la experiencia, la profesión, los cartones, él no mira lo que tú tengas, sino él hace el llamado a todos, y solamente es aquí en lo que decía en la plaza, todos fueron el que él le iba diciendo, iba sirviendo. Y así es el Señor con nosotros, que yo le doy gracias al Señor que atendimos ese llamado cuando Él nos escogió de ir y servirle, y en eso estamos, Juan Manuel. Claro. En alguna oportunidad compartí una anécdota que hace alusión precisamente a esto, y es que Dios llamó a un niño. Cuando era muy niño le hizo un llamado, y el niño, pues digamos de manera muy inocente le dijo, no, Señor, es que yo soy muy niño.
permíteme vivir. Entonces el señor, no pasó nada, lo esperó. Cuando el niño entró al bachillerato, lo volvió a llamar y ya era un jovencito y le dijo, sírveme. Y el jovencito le dijo, es que hasta ahora estoy en mi bachillerato, permíteme terminar mis estudios y te serviré. Lo llama cuando entra a la universidad y le dice, sírveme. Y el muchacho le dice, es que hasta ahora empecé a estudiar, quiero profesionalizarme. Y el señor lo esperó. Cuando terminó su carrera le dijo, sírveme. Y el hombre le dijo, señor, es que tengo novia y me quiero casar. Y el señor le dijo, te espero, no hay ningún problema. Cuando lo llamó, sírveme. No, señor, es que me acabé de casar y tenemos muchos sueños y mucha proyección y esperamos un hijo. Bueno, no hay problema, listo, te espero. Cuando ya nació el niño, sírveme. No, es que mi hijo está recién nacido, permíteme que crezca un poquito más. Cuando ya era un hombre, señor, te voy a servir, pero dame un tiempito más. Y el hombre pues simplemente siguió postergando y cuando ya era un anciano, ahí sí le dijo, te voy a servir. Y el señor le dijo, ya es muy tarde, tu tiempo terminó. Tal vez este es un ejemplo muy simpático y de pronto uno diga, ay, eso no es cierto, eso no es verdad. Pero la pregunta es, Alex, ¿a cuántos nos ha llamado el Señor desde temprano? ¿A cuántos el Señor nos ha hecho un llamado desde hace 5, 10, 15, 20 años o más? Y todavía estamos postergando. Tal vez el dueño de la viña salió a tu vida y te llamó a primera hora del día. Pero tú no, yo no voy a trabajar, voy a la hora tercera. No, más bien voy a la sexta. No, más bien voy a la novena. Más bien voy a la hora 11ª. Pero ya llegó la hora del pago y queremos que el Señor nos pague de acuerdo a lo que estableció con los trabajadores. Pero Alex, si no aceptamos el llamado, ¿qué pago vamos a recibir? Creo que a mí también me pasó mucho y fue con la rebeldía, ¿no? El llamado estaba hecho y me pasaba lo de la historia. Después. Y ya hubo un alto en el camino. Y dije, ya es el momento. Quizás si no lo hubiera hecho hace 5, 6, 7 años, todavía estaría ahí, postergando lo que el Señor tiene para nosotros. Y esta es una invitación a todos los que nos escuchan, hombres y mujeres. El Señor ya tiene un llamado sobre sus vidas. Den ese paso. Den ese paso de decir, sí quiero. Que no nos pase como el Señor de la historia, que en el momento que quisimos, ya no había tiempo. Ya se nos acabó todo, ya se nos acabaron las posibilidades. Yo siempre lo he dicho, no hay que tener excusas y hay que ir a la batalla. Tenemos que ir a la batalla porque es que el Señor ya nos está mandando a eso. Nos está ordenando, nos está diciendo vayan y hagan esto. Igual que los hombres de la viña. Hubiéramos podido decir no, después, en otra hora. El Señor ya tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser obedientes e ir a ese llamado. Así es. El enemigo alquila esclavos, pero Dios contrata obreros. Y eso es lo que nosotros somos, siervos. Así que si tú has sido contratado como obrero, eres un siervo. Vamos a hacer una muy corta pausa y volvemos con el tramo final, con lo último. Porque el último puede ser lo mejor. Ya volvemos. Hombres sin excusas. Ya volvimos, Hombres sin excusas continúa su camino y el versículo 13, el Señor dice, uy, cómo me encanta como el Señor le responde, el dueño de la viña dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Lo que me encanta, lo que me gusta, Edgar, es que aquí el Señor le dice a esta persona que había murmurado, a esta persona que había tenido envidia, a esta persona que como que estaba, que volaba de la piedra, le dijo, amigo. Es una manera espectacular de cómo el Señor nos trata con amor, aun a pesar de que nosotros hemos sido ingratos. Sí, aquí vemos como el Señor a veces, yo creo que en todas las ocasiones nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que a veces pensamos que Dios es injusto, pensamos que a veces situaciones que hemos pasado, y bueno, y todos los que estamos en esta mesa, hemos pasado situaciones difíciles y probablemente le hemos reclamado a Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y el Señor también nos trata con sus lazos de amor, nos dice amigo. Y me gusta también como dice esta versión, eh, cuando dice no es problema tuyo, o sea, aquí es donde este dueño dice, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Eso
tranquilo, no te preocupes, que yo guío la situación. O sea, no es problema tuyo, no te preocupes por eso, no te quedes sin dormir. Y a veces nosotros tomamos esa actitud, ¿no? De preocuparnos y de pelear, pero a veces hay que, lo que tú dices, el Señor nos dice, amigo, tranquilo, no te preocupes, con esa palabra tan linda que uno cuando de pronto saluda, es diferente saludar, ¿qué hubo? ¿Cómo le va a decir? Amigo, ¿cómo te va? Ya es una señal de enlazar. Y así veo como el Señor también reprende a estos hombres de la mejor manera, aunque lo hizo con dos situaciones. Primero, con mostrarles que Él era un Dios justo, pero también diciéndoles que Él tiene el control, que realmente Él es el que toma las decisiones. A veces no estamos de acuerdo con las decisiones que sucedan, no estamos de acuerdo con lo que nos pase, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Y Él sabe por qué lo estaba haciendo. Él sabía que porque pronto estas últimas personas que llegaron de últimas tenían probablemente una necesidad. Mira que si tú lees un poquito atrás, les pregunta a estos, oye, ¿y por qué no han ido a trabajar? Dice, es que nadie me ha contratado. Dicen estos hombres. O sea, también de pronto nos volamos esa partecita que me pareció muy interesante. Nadie los había contratado y estuvieron todo el día esperando, esperando el llamado, pero a última hora, a último minuto. Y de pronto ellos pensaban que no iba a pasar, pero vino en ese momento y el Señor también con sus lazos de amor los trajo. Entonces me parece muy lindo lo que dices tú, Juan Manuel. El Señor siempre con su misericordia, con su amor, nos trae, y aún para la reprensión también nos hace un llamado y dice, tranquilo, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Entonces, realmente aquí el Señor, todo lo que, y este dueño, y como enseña la parábola, Él hace lo que Él debe hacer, porque todo lo que Él haga, todo tiene un propósito. Claro, es que no solamente Dios es un juez justo, sino también es soberano. Él hace como quiere, ¿no? Si Él quiere así, pues así es como Él quiso. Así es. Y a mí lo que más me gusta es el último versículo que dice, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Y eso es algo para que esta noche no lo llevemos y el Señor nos confronta con esta palabra. Nosotros todos hemos sido llamados, pero ¿será que todos somos escogidos? ¿Todos queremos dar ese paso? Es lo que vemos esta noche, evaluarnos cada uno de nosotros. ¿Somos llamados? Sí, somos llamados en diferentes épocas, en diferentes horas, pero ¿realmente nosotros queremos ser escogidos? Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. Mira, la Biblia dice en Mateo 19, versículo 35, el último versículo del capítulo anterior dice exactamente lo mismo. Muchos primeros serán últimos y últimos primeros, que es más o menos lo mismo que dice el versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Cuando yo estaba haciendo este paralelo, ahí está diciendo que muchos primeros serán últimos. Y voy a retomar lo que está escrito precisamente en la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 4, cuando le llega la noticia a Pedro y a Juan de que Jesús estaba en el sepulcro. Y entonces la Biblia dice que los dos salieron corriendo al mismo tiempo. Juan capítulo 20, versículo 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan era más joven, Juan era más ágil de piernas, Juan era más rápido, pero Pedro era un poco más anciano, un poco más mesurado, no tenía tanta velocidad, pero era más valiente, más prudente, más sensato. Y lo que sucedió fue que, ¿de qué le sirvió a Juan meterse tremendo carrerón para llegar primero al sepulcro si cuando llegó él no entró al sepulcro? El que entró fue Pedro. O sea, sí, listo, yo salgo corriendo y me meto la carrera y llegué de primero, pero el otro llegó ahí con un paso más cansino y cuando llegó se dio cuenta que Juan se quedó ante la puerta y no entró. El que entró al sepulcro y vio el manto y vio que el Señor no estaba allí fue Pedro. Eso le puede suceder a muchas personas, Edgar. Y es que muchas personas salen embalados durante todo el año y quieren llegar al final, pero cuando llega noviembre se detienen porque dicen ya no lo logré, que es lo que estábamos hablando antes. Precisamente esto es que muchos postreros serán primeros porque lamentablemente a veces bajamos los brazos y como decimos ya no lo logré, estamos escatimando el esfuerzo de última hora. Así es, Juan Manuel, y a veces aquí como enseñan, no es mucho todo lo que tú hagas, a veces
nos dedicamos a hacer y hacer y hacer cosas y hacer cosas, de ir de un lado para otro, sino de verdad cuando se hace con el corazón. Cuando se hace, lo que te digo, en materia financiera he visto como muchas personas de pronto han tenido no un año tan bueno, pero definitivamente organizan y es lo que le llamamos de pronto inteligencia financiera, se organizan. Y también hay que hacerlo, en la Biblia habla de la inteligencia espiritual también, no sé si lo han leído, creo que está en Corintios. Entonces hay que ser inteligentes espiritualmente también. De pronto lo que el tema que tú traes a la mesa es de verdad, no es mucho lo que corramos, no es mucho lo que de pronto estamos corriendo de un lado para otro con miles de actividades, sino realmente es también estar allí con el Señor, definitivamente, estar poniéndole toda nuestra vida, todas nuestras cargas y luchas delante de Dios, pues para que las cosas resulten, porque a veces en nuestras propias fuerzas, de pronto lo que le enseñó a estos obreros que trabajaron y dice muy categóricamente, y estamos al sol y hemos cargado bultos y estamos cansados. Y si tú lees a través de la palabra, dice, los que estén cargados y trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar. O sea, a veces como que trabajamos y trabajamos y no vemos como que el fruto, pero cuando sí realmente vamos al Señor, ponemos nuestras cargas, nuestra empresa, si hay empresarios, hombres que de pronto están aquí cargados porque de pronto tienen situaciones difíciles y les han llevado por mucho tiempo, quizás han trabajado un día completo al sol y cargando bultos y están cansados y esperan algo diferente. Sé que el Señor, si ustedes descansan en Él y se organizan, y cuando uno se habla de organizarse espiritualmente es dejar sus cargas allí a Él, dejar allí y creer que Él puede hacerlo. Definitivamente, Él puede hacer el milagro y yo pienso que los que estamos en esta mesa hemos visto el milagro de Dios cuando hemos descansado en Él. Y organizarnos, yo pienso que este hombre empresario era un hombre muy organizado, era una persona que vio el fruto y aún las personas que aún así fuese a última hora, también vieron la bendición. Alex, una reflexión final. Estamos ya llegando al final de este espacio y no podemos cerrar sin dejar nuestra conclusión con respecto a todo lo que hemos compartido en la noche de hoy. Una conclusión es que yo la tengo por acá apuntada, es que Dios recompensa a otros de maneras inesperadas. O a nosotros también, lo decía Edgar, en el momento menos pensado, llega ese pago por mi servicio, pero ese pago llega cuando yo dispongo mi corazón, cuando yo lo quiero hacer sin esperar nada a cambio. Sí, en el caso que vimos hoy era el denario, pero el llamado ya está para nosotros. No esperemos a que el Señor nos pague monetariamente. Él ya nos está pagando. Es que nosotros le obedezcamos y vayamos a la villa de Él. Trabajo, acá en la palabra no dice si al día siguiente hubo trabajo. Yo me imagino que sí lo hubo. Con el Señor vamos a tener trabajo todos los días. ¿Qué mejor que tenerlo a Él como patrón? Claro, tremendo. Edgar, de manera muy breve también, una conclusión a este tema tan interesante que hemos tratado para esta noche. Yo creo que a los que le servimos al Señor, como mi conclusión es que Él siempre va a tener la recompensa. Él siempre te va a recompensar todo lo que tú hagas para Él. Definitivamente, sea máximo o sea mínimo, pero tú vas a tener una recompensa de parte de Él. Entonces, a veces, y no esperando, a veces, cuando uno mira lo que el hombre le puede dar a uno, uno se equivoca, pero cuando realmente tiene la mirada puesta en el Señor, definitivamente va a tener la recompensa y obviamente que cada día podamos ver pues ese milagro de parte de Dios y sé que vamos a obtener como ese premio, como ese, entre comillas, ese denario que recibieron estos últimos, que vamos a quedar sorprendidos en este tiempo. Y sé que muchos que nos están escuchando, si entregamos nuestras vidas y nuestro tiempo y todo al Señor, Él nos sorprenderá, así como sorprendió a estos últimos hombres que llegaron así hacia la última hora, fueron sorprendidos. Alex, un abrazo. Muchas gracias por acompañarme esta noche una vez más en Hombres sin Excusas. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Gracias, Edgar, por sus enseñanzas también. Ya vi que cerró la Biblia, cerró el cuaderno, ¿ya? ¿Está que se va? Ya estamos, no, Ya que se va a dormir. Ya no vamos a dormir. Sí, no, todavía no, porque sigue sabias palabras. Vamos a escuchar sabias palabras. Bueno, Edgar, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy interesantes los comentarios y sobre todo el saber que, así como Edgar nos decía a nivel contable, pues Dios es un Dios muy justo y paga realmente como tiene que pagar. Así lo mismo debe ser una persona que sea empresario. Un abrazo, Edgar. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuel y Alex, muchas gracias a la mesa de trabajo. Muy honrado por acompañarlos en esta noche. Igual,
Verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes. Y bueno, y sé que Dios va a hacer algo nuevo cada día. Y bueno, esperamos en otro próximo episodio podernos ver y poder seguir charlando sobre estos temas tan interesantes, Juan Manuel. Claro que sí, mi conclusión, los que sufran martirio en los últimos tiempos, es decir, en este tiempo, seguramente muchos han recibido opresión, bullying, les han hecho escarnio, personas que siendo cristianos los han tildado de evangélicos, bueno, una cantidad de cosas les dirán, eh, bueno, no sé, muchas cosas que pueden suceder por temas eh, de incomprensión y por ser cristiano y por decir realmente que uno vive y que comparte el Señor. Esta frase, cuando yo la leí, me pareció muy importante y decía, los que sufran martirio en los últimos tiempos recibirán recompensa igual que los primeros mártires. Yo creo que muchas personas están diciendo, es que yo no llevo mucho tiempo en la iglesia. Yo te digo, tú vas a recibir la misma recompensa que puede recibir Lutero, Calvino, Spurgeon, Benny Hinn o cualquier persona que lleve mucho tiempo compartiendo el Señor. Tal vez tú digas, no, es que yo no he hecho mucho. Si tú estás comprometido 100% con Dios, vas a recibir recompensa porque así como los postreros son primeros y los primeros postreros, el mismo Señor lo dice en la palabra, la recompensa es para todas la misma, siempre y cuando estemos trabajando en la viña del Señor. Un abrazo para todos. Dios bendiga sus vidas y hasta aquí llega Hombres sin Excusas. Un abrazo.